Todos, Dios les bendiga. Día 102 de 365 días llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 9, versículos del 32 al 34, que nos dice así: Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí la palabra? Aquí nos habla acerca de una persona que estaba muda, o sea, una persona que no podía hablar. Pero esa persona estaba en esa condición, como muchas veces pasa, de que hay enfermedades que en sí no son enfermedades que esa persona tenga porque se enfermó. Muchas veces las enfermedades horribles que se causan en una persona y que permanecen allí en esa persona hasta que no sean liberadas, hasta que no sean sanadas por el Señor. Claramente esas enfermedades muchas veces son causantes por demonios, por entidades demoníacas. Son demonios que representan dicha enfermedad, sea un cáncer, sea un tumor, sea cualquier enfermedad horrible que uno ha escuchado y ve por las noticias. Por eso dice, mientras salían ellos, o sea, mientras Jesús salía del lugar donde había sanado a dos ciegos, que los sanó y que pudieron ver, dice que al salir de ese lugar, dice que unas personas le trajeron a una persona que estaba muda, pero que no solamente estaba muda, sino que también estaba endemoniada. Dice, y echado fuera el demonio, o sea, Jesús no solamente le dijo, Jesús no solamente dijo, vas a comenzar a hablar. No, Él no hizo eso, o te voy a devolver el habla. No, Jesús no dijo eso. Jesús lo que hizo fue sacarle el demonio, que era el que le hacía que Él no pudiera hablar. Dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. O sea, el mudo en sí estaba mudo, estaba sin poder hablar en esa condición por el demonio que lo tenía así. Como muchas veces pasa en las personas que están en condiciones de enfermedades horribles. Puede que sea por una causa natural o puede que muchas veces sea por un demonio. Echado fuera el demonio, el mudo habló. El mudo habló instantáneamente apenas que el demonio salió de su cuerpo. Y la gente se maravillaba. O sea, las personas que trajeron a esa persona que no podía hablar y que ahora habla porque ese demonio salió, las personas decían: wow, qué impresionante esto. Nunca habíamos visto que una persona hiciera que un ser humano que no podía hablar, o que más bien nació sin poder hablar, hable ahora. Se maravillaban, se sorprendían de lo que Jesús hacía y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Nunca habían visto hacer eso, jamás en el pueblo de Israel. Pero estaban ahí los fariseos, como siempre pasaba, que en cualquier parte seguían a Jesús para señalarlo, para juzgarlo y para decir que él estaba mal en todo lo que Jesús hacía y decía. Pero los fariseos, que se creían santos y perfectos, que no tenían demonios, dice, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. O sea, los fariseos en sí insinuaban o creían de que Jesús era un demonio, o que Jesús estaba endemoniado, o que Jesús estaba guiado por un demonio, para que así el demonio del mudo pudiera salir. O sea, dando a entender que los fariseos pensaban de que para que ese demonio de esa persona saliera, era porque Jesús era el príncipe de los demonios, o era porque Jesús tenía un demonio que hacía que el demonio que hacía que la persona estuviera muda lo obedeciera. Pero claramente no, porque un demonio nunca va a obedecer a otro demonio. Claramente los demonios en sí son amigos, los demonios son compañeros, y claramente un demonio, por ser amigo de otro demonio, nunca va a querer que el demonio que está en la persona que la tiene enferma salga. Más bien va a querer que otros miles de demonios se le metan. Por eso dice, pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. O sea, los fariseos en sí estaban diciendo de que Jesús reprendía al demonio del mudo porque lo reprendía en el nombre del príncipe de los demonios, o sea, de un príncipe que obedecían todos los demonios. Pero claramente eso no es así, porque los demonios entre sí
se obedecen para hacer cosas malas, mas no para dejar de hacer algo que ellos van a hacer y cumplir ese propósito de mal en la vida de una persona. Pero los demonios en sí tienen que obedecer, sí, al Hijo de Dios, a Dios. Por eso era que los demonios salían y obedecían, porque los demonios creen y tiemblan. Por eso decían los fariseos eso, porque pensaban que Jesús estaba endemoniado, que decía esa cosa, decía lo que decía en nombre de un demonio. Pero para que un demonio salga de una persona, para que un demonio sea reprendido verdaderamente, tiene que obrar Jesucristo, tiene que actuar Dios, porque al único que pueden obedecer y el único que puede sanar una enfermedad de mudez que es causada por un demonio es Jesús. Y el único que pudo obedecer ese demonio fue a Jesús. ¿Por qué? Porque él lo conocía y él sabía que no podía permanecer en ese cuerpo. Él sabía que no podía permanecer en ese cuerpo y que ningún otro demonio, como los fariseos decían, iba a hacer que esa persona pudiera hablar. Solamente Jesús lo iba a hacer porque es Dios y los demonios obedecen a Dios y los demonios son creación de Dios.